Una vez más, hermanos, entonces, por la invitación, por estar juntos aquí, escuchando la palabra de Dios, y por la comunión que hemos podido tener, que hemos disfrutado realmente, estando con ustedes aquí, hermanos, así que realmente se agradece esta oportunidad. Muy bien, entonces vamos a leer Efesios capítulo 6. Por favor, quienes tengan Biblia ahí a su alcance, Efesios capítulo 6. Este capítulo que vamos a leer siguen los primeros 9 versículos, la continuación del tema del capítulo 5, donde hemos dicho que en el capítulo 5 se habla de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y esa llenura va a afectar a que nosotros nos podamos desenvolver de la manera correcta, de la manera en que Dios quiere que nos comportemos en nuestra vida y cómo nos relacionemos en nuestra vida. Y el primer punto que aborda, después de indicar que debemos ser llenos del Espíritu Santo, insisto, ese es un mandamiento, es una ordenanza, es un imperativo. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros procuramos la llenura del Espíritu Santo, buscando las cosas de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, sirviendo al Señor. Y fíjese que la llenura va a ayudarnos a que nos relacionemos bien dentro de la vida conyugal, es decir, el marido con la esposa y a la inversa, la esposa con el marido. Y también nos va a ayudar a que nos relacionemos bien en nuestra familia, donde ya no son ya dos, es decir, el esposo y la esposa, sino que se agregan más miembros a la familia. Y ahí entran los hijos. Y entonces la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar también para que nos podamos relacionar de buena manera con los hijos. Y después va a decir que la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a relacionarnos dentro de la sociedad, principalmente en nuestras labores que cada uno de nosotros tenemos en el mundo. Y va a hablar de esclavos y amos. Pero en todos esos casos que vamos a leer aquí en el capítulo 6, en todos esos casos, todas las personas están involucradas. Es decir, hemos visto la esposa, hemos visto el esposo, vamos a ver a los hijos, vamos a ver a los padres, vamos a ver a los siervos y vamos a ver a los amos. O sea, todas las personas están involucradas en lo que el Señor quiere que nosotros podamos desarrollarnos con la ayuda divina del cielo. Muy bien. Dicho eso, como preámbulo, vamos a leer entonces el capítulo 6, versículo 1. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, hemos dicho que en esta segunda
parte de la división de los escritos del apóstol Pablo, donde hemos podido decir que el apóstol Pablo divide normalmente sus escritos en una parte doctrinal y después una parte práctica. En esta sección estamos en la parte práctica. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de relaciones, de cómo nos relacionamos dentro del ámbito en que el apóstol Pablo está mencionando. Hemos leído ahora sobre el ámbito familiar, donde involucra a los padres y a los hijos. Y va a mencionar 3 versículos a los hijos, un versículo al padre. Y después, en el ámbito social, va a mencionar 4 versículos a los siervos, a los esclavos, y un versículo a los amos. Y haciendo énfasis muchas veces, hermanos, en aquella parte que tiene que obedecer, en aquella parte que tiene que sujetarse, pero también hace hincapié en aquella otra parte que por responsabilidad delante del Señor le ha colocado en un lugar de preeminencia, podríamos decirlo así, de preeminencia sobre aquella otra parte que se le está hablando. Es decir, entonces, ambas partes tienen una responsabilidad delante del Señor. Y eso hay que considerarlo de esa manera. Ahora, lo otro que también tenemos que considerar y nunca perder de vista, y eso nos va a ayudar en las relaciones interpersonales, dependiendo del lugar o del papel que jugamos cada uno en la familia y también en la sociedad, es que el apóstol Pablo todo lo va a vincular al Señor. Entonces, en realidad nos va a ayudar eso, porque me va a decir que yo me tengo que comportar de cierta manera como al Señor. Y por lo tanto va a hacer que mi mirada sea puesta en el Señor. Y yo actúe de la manera en que el apóstol Pablo me está indicando, como si lo hiciera para el Señor. Y porque al Señor le agrada. Y porque estoy delante de Él. Por lo tanto, eso me va a ayudar, hermanos, fíjense ustedes, a no poner la vista en lo que tengo por delante o en lo que ven mis ojos. Que tarde o temprano eso va a terminar en que nosotros nos desilusionemos de aquello que estamos mirando porque pensamos que debería de comportarse de una manera y no lo hace. Por lo tanto, mi vista no debería de estar descansando en cómo se comporta la parte a la cual yo me tengo que sujetar, sino que más bien tiene que estar mi vista puesto los ojos en Jesús. Y de la manera que yo estoy actuando, lo voy a hacer delante del Señor. Por lo tanto, fíjese usted que mi ánimo, dice Hebreo, no se va a cansar, no se va a fatigar, si mis ojos de la fe están puestos en el Señor. Y en ambas partes, incluso en el esposo y la esposa, le dice, miren al Señor, descansen ahí, tomen su fuerza contemplando al Señor y piensen que todo lo que están haciendo, lo están haciendo como para el Señor y porque a Él le agrada. Entonces, fíjese que eso nos va a ayudar a nosotros a persistir en el rol que nos toca desempeñar o vivir dentro del ámbito que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar y dice así, versículo 1. Hijos, le está hablando a los hijos. Y dice hijos en plural. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y fíjese que se va a dedicar aquí 3 versículos a los hijos. Y es interesante de que los hijos entiendan que nuestro Dios tiene interés especial en los hijos. Fíjese que ha dicho que los hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, es una porción de Dios los hijos. Y Dios se preocupa por los hijos. Y aquí en forma especial es el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hablando a esos hijos en los cuales Dios pone su interés y Dios pone sus ojos. Solo una reflexión.
Imagínese usted que tuviéramos toda la Biblia y que nuestro Dios hablara al hombre y a la mujer, al marido y a la esposa, a los siervos y a los amos, y no mencionara a los hijos para nada. ¿Cómo se sentiría el hijo? ¿Cómo se sentiría aquellos que, siendo hijos, diríamos, leyendo toda la Biblia completa, y dijéramos, hoy pareciera que Dios se ha olvidado de los hijos, pareciera que no hay ninguna palabra para los hijos? Por lo tanto, esta expresión quisiera solamente a manera de reflexión destacar de que Dios tiene palabra para usted o para nosotros que somos hijos o que hemos sido hijos y que hemos venido a este mundo porque tenemos padres. Y entonces nuestro Dios se preocupa de nosotros, pone su atención en nosotros y nos habla también a nosotros los hijos. Por lo tanto, reciba estas palabras como de parte de Dios. Cada uno que somos hijos, es Dios hablando a nosotros. Tiene un mensaje de parte de Dios. Querido hermano, querida hermana, que somos hijos. Bueno, el mensaje consiste en esto. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y lo que Dios quiere, mis queridos hermanos y hermanas, es que seamos obedientes. Y esa expresión obedecer tiene también que ver, está relacionada con la palabra sujetarse o estar sujetos, ponernos debajo. Está íntimamente relacionada con la palabra someteos. Y fíjese que sigue la misma idea, sigue el mismo patrón que el apóstol Pablo ha dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Y ahora le está pidiendo a los hijos que se sujeten. Es decir, esta palabra obedecer tiene que ver con escuchar, oír con atención, de tal manera de que la respuesta de ese oír, de esa obediencia, sea que yo me someta, que me sujete, que me ponga debajo del alero de. Y en este caso dice aquí a los hijos, sujetaos a vuestros padres, pero esa sujeción es una sujeción que viene producto de una obediencia, y la obediencia surge de un oído que pone atención a las palabras de los padres. Fíjese que aquí dice, obedeceos en el Señor, y por lo tanto, otra vez, el Señor aquí lo que está haciendo es que está llevando a los hijos a que pongan atención, con el propósito de sujetarse a las palabras, pero esas palabras a las cuales se va a sujetar son palabras que están enmarcadas en la obediencia al Señor. Y fíjese que lo interesante aquí es muchas veces en las palabras que el apóstol Pablo utiliza. Y aquí fíjese usted que utiliza, hijos, obedecer en el Señor. Es decir, aquel que tiene la autoridad plena, aquel que es el Señor de nuestra vida, que tiene un señorío absoluto en la vida de toda la humanidad. En realidad, Él es el Señor de la humanidad y va a quedar demostrado cuando Él venga en su reino. Pero ¿quiénes son los que reconocen a priori el señorío de Cristo? Bueno, los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él reconocemos el señorío de Cristo. Y aquí le está hablando a los hijos que deben de someterse, de sujetarse, como lo hacen al Señor. Y no solamente como lo hacen al Señor, sino que también reconociendo el señorío de Cristo. Y bajo el marco, bajo el parámetro, bajo las órdenes que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces nos relaciona con aquel que es Señor. Y frente a aquel que es Señor, ¿quiénes de nosotros los hijos se podría levantar en contra de aquel que es el Señor? Dios nos guarde, Dios nos libre de levantarnos en contra de aquel que es el Señor, a quien la palabra de Dios expresa allá en el libro de los Hechos, hablándole Pedro a los judíos,
a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, le ha colocado en un lugar de preeminencia. Y está en ese lugar, y sigue estando en ese lugar, y estará por toda la eternidad en esa posición de preeminencia. Y entonces nos dice a nosotros los hijos que reconozcamos esa autoridad que tiene el Señor, y actuemos, y nos coloquemos, y nos sujetemos bajo esa autoridad. Entonces, fíjese que pensándolo de esa manera, viéndolo de esa manera, los hijos relacionados con el Señor, nuestra manera de vivir se va a hacer liviana. Fíjese que aquí uno puede introducir las palabras que el Señor mismo nos invita ya en Mateo, cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y nos invita a llevar su yugo, que es ligera su carga. Y aquí el Señor nos está ayudando. Fíjese que aquí se introduce obedecer en el Señor, porque el Señor es como que si viene a ganarse al lado. Es como que si el apóstol Pablo nos viene y nos trae al Señor. Y nos dice, mira hijos, el Señor les va a ayudar a vivir la vida de hijo. Y les va a ayudar a llevar la carga. Y les va a ayudar a que anden enyugados en obediencia a sus padres, porque eso agrada al Señor, dice allá en Colosenses. Bueno, enfatizo eso, hermanos, porque es primordial y es lo que nos va a hacer cambiar el switch, digámoslo así, es lo que nos va a hacer cambiar nuestra manera de pensar muchas veces como hijos, y que a veces, sobre todo en la adolescencia, no comprenden el actuar de los padres y a veces reclaman por muchas cosas sin entender cuál es el propósito de los padres. Pero más adelante va a hablar también de los padres. Pero aquí estamos en los hijos. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí la palabra padre es progenitores. Por lo tanto, la obediencia es a ambos, al padre y a la madre. Y se le dice aquí el apóstol Pablo que los hijos deben obedecer a sus progenitores, aquellos que lo han traído al mundo. Fíjese usted, aquellos que por esa relación de marido y mujer, el hijo ha llegado a este mundo. Ya mire, solo por llegar a este mundo, ya le deberían obediencia. Sin esos padres que tenemos, no estaríamos aquí. Yo sé que a veces uno ha escuchado muchas veces que los hijos a veces se quejan diciendo, bueno, pero ¿qué voy a hacer si yo no escogí esta familia en la que estoy? Bueno, queremos decirle a esos hijos que se expresan de esa manera, es que gracias a esa familia que usted no escogió, usted está aquí, en este mundo. Fueron los que Dios utilizó para que usted llegara a este mundo y estuviera aquí presente en esta sociedad. Por lo tanto, los hijos, todos nosotros mínimo le debemos la vida a nuestros progenitores. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque, y da la razón, porque esto es justo. Y esa palabra significa porque esto es recto, porque esto es bueno, porque esto honra al Señor. De esta manera Dios lo ha permitido, y de alguna manera el apóstol Pablo dice, reconozcan esto que Dios ha permitido y que ha sido bueno en sus vidas. Y de esa manera ustedes obedezcan a vuestros padres como lo hacen delante del Señor. Entonces fíjese usted, querido hermano, que aquí la obediencia a los padres es la expresión de la aceptación de la autoridad divina. Es que yo acepto cómo Dios ha hecho las cosas y no me levanto en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, como hijo, yo reconozco la autoridad divina y me sujeto y obedezco a vuestros padres como lo hago al Señor. Y no me levanto en contra de lo que Dios ha establecido. Fíjese usted que la obediencia a eso apunta.
¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué los hijos están como están, rebeldes? Bueno, hay varios factores que vamos a mencionar, pero en realidad el factor fundamental es que los hijos no reconocen la autoridad divina. Se levantan en contra de lo que Dios ha establecido y en el lugar en que Dios ha colocado a cada persona, y reniega contra lo que Dios ha hecho y ha permitido en nuestra vida, y en última instancia se levanta en contra de Dios. Por lo tanto, la obediencia lo que hace es que le dice a la sociedad que ese hijo que obedece a su padre no solamente reconoce la autoridad divina, sino que la acepta en su vida y no la rechaza. Eso implica obediencia, hermano. La obediencia implica que ese hombre, que esa mujer está aceptando la autoridad divina y que no la rechaza y que está conforme con lo que Dios ha hecho en su vida. Implica harto la obediencia. Entonces, fíjese que dice, porque esto es justo. Y esto que es justo, fíjese, es un mandamiento expresado, que lo vamos a ver en el versículo que sigue. Pero lo que quisiera destacar, hermanos, aquí también, es que no vayamos a pensar nosotros los hijos, y alguien podría pensar y decir, bueno, es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Bueno, para estímulo y para ejemplo nuestro, el mismo Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, quien tuvo padres terrenales, se sujetó a ellos. Voy a leer, fíjese usted, en Lucas capítulo 2, para que nos demos cuenta que el Señor se sujetó a sus padres terrenales, pero sin dejar de lado la obediencia a su Padre Celestial, a Dios. Mire cómo lo hizo. Voy a leer capítulo 2. Dice, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. José y María toman a Jesús y viajan a Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua, tenían que presentarse en el templo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la ley, de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínese usted este cuadro. Imagínese que ellos van a Jerusalén con Jesús, 12 años ya dentro de la vida judía de un varón, ya estaba entrando a la edad de adulto, y fíjese que van con el Señor ahí, y se regresan después de participar de la fiesta en el templo, y ellos regresan y van un día de viaje, de camino, y empiezan a buscar a Jesús, sus padres, José y María, y empiezan a buscarlo ahí en toda esa caravana que venía de regreso, y no lo encuentran. Y estiman conveniente regresarse a Jerusalén, y se regresan ellos a Jerusalén y comienzan a buscarlo. Y un día de viaje, otro día de viaje, y al tercer día lo encontraron. Un día de búsqueda, y lo encuentran. ¿Dónde? En el templo. Y estaba el Señor ahí en el templo, y estaba escuchando y haciendo preguntas, y todos quedaban maravillados, incluso de las respuestas que el mismo Señor daba. Y sus padres llegan ahí y le dicen la inquietud que ocasionó,
el hecho de que el Señor se haya quedado ahí. Y la respuesta del Señor. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él estaba en el templo y seguramente María debería de haberse acordado, fíjese usted, y debía de haberle comentado a José, aunque José también recibió casi el mismo mensaje que María recibió en cuanto a la gestación de Jesucristo en el vientre de María. Este será hijo del Altísimo y será engrandecido. Y esas palabras nunca deberían de haberla olvidado tanto María como José. Y ellos tenían que saber toda esa revelación que recibieron cuando el niño fue pequeño. Cómo Dios el Padre los guardó. Cómo le dijo a José que tomara al niño y que se fueran de ahí cuando Herodes iba a mandar guardias para matar a todos los niños menores de edad. Bueno, y ahora llega el momento en que Jesucristo tiene que actuar conforme ahora a su Padre Celestial, aquel que le había enviado desde el cielo. Y Jesús por eso le expresa y le dice, pero ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre ahora está la necesidad de que yo actúe? ¿De que yo participe ahora en los negocios de mi Padre? ¿Que yo ahora estando en esta edad adulta, que yo tenga que involucrarme en los negocios de mi Padre? ¿Acaso eso no lo sabían ellos? Claro que lo sabían. Claro que lo sabían. Claro que lo sabía María y José. Bueno, dice versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, no las comprendieron en su totalidad, pero la escucharon y la aceptaron, porque dice, y descendió con ellos, Jesús, se fue con ellos, no le puso inconvenientes, sino que se fue con ellos, pero les dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero se fue con ellos, dice, y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el niño, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, fíjese que en esta situación, Jesús se sujeta a Dios, su Padre Celestial, y se sujeta también a sus padres terrenales, pero haciéndoles saber que tiene un Padre en los cielos, al cual debe sujetarse. Y entonces el Señor nos da un ejemplo de sujeción, y también nos da un ejemplo de sujeción como al Señor, y les ayuda a sus padres terrenales a que ellos también pongan las miradas en las cosas de Dios. Y Él como hijo aquí nos da el ejemplo máximo a imitar en plena sujeción, ayudando Jesús a sus padres también a que ellos miren las cosas de Dios. Claro que las miraban, sí, les faltaba comprensión, sí, y el Señor les ayudó para que ellos pudieran desarrollar aquel rol de padre de la mejor manera posible delante del Señor. Entonces, leo nuevamente el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué se produce desobediencia de los hijos? ¿Por qué? Bueno, voy a leer solo un pasaje para que nos demos cuenta. Fíjese que en segunda de Timoteo, voy a leer capítulo 3, versículo 1. Dice también, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue una lista del actuar de los hombres en los tiempos postreros.
Fíjese que los tiempos han cambiado. Y ya hemos visto hijos desobedientes a sus padres, pero con otro montón de cualidades, de características, donde la desobediencia a los padres es una más. Y eso está contaminando la sociedad. Pero hemos sido advertidos por la palabra de Dios que iban a llegar esos tiempos. Y pareciera que estamos en esos tiempos, donde el hijo se levanta en rebeldía contra el padre. ¿Y por qué lo hace, queridos hermanos? Es porque en realidad no considera y no aprecia al Señor. No aprecia el lugar en que Dios le ha colocado y en el rol que debe desempeñar en medio de la familia. Y no se da cuenta, querido hermano, que ese rol el cual Dios le ha dado como hijo para desempeñarse en esa familia le va a hacer un gran bien, un gran beneficio a la sociedad, porque después va a salir a la sociedad como una persona obediente, una persona respetuosa, donde va a estar bien ubicado porque reconoce el papel que Dios le ha dado. Pero la sociedad se corrompe porque nadie reconoce la autoridad divina y no están contentos con el rol que Dios le ha colocado a cada uno de nosotros en este mundo. Y se echa a perder la sociedad. Y se echa a perder la sociedad por no tener en cuenta lo que Dios ha hecho. Entonces estamos, en realidad, fíjese, aunque el apóstol Pablo lo menciona así, pero estamos en un tema de gran importancia. Alguien ha dicho que la sociedad es el conjunto de la familia. Y de la manera en que la familia actúa, de la manera en que la familia vive, de la manera en que la familia se relaciona, los integrantes de esa familia se relacionan entre sí, así va a ser la sociedad. Y es cosa de que uno eche un vistazo alrededor en el lugar donde vive, en la ciudad donde vive, en el país donde vive, y cada uno de nosotros saca sus propias conclusiones. Pero esto es producto de no tomar en cuenta a Dios y de apreciar lo que Dios ha hecho. Entonces, este versículo 1, queridos hijos, es para mirar al Señor y aceptar lo que el Señor nos ha dado y donde nos ha colocado en la función que debemos desempeñar. Versículo 2, y ahora va a decir por qué esto es justo, por qué esto es recto. Y va a agregar algo más. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y fíjese que aquí sí menciona a cada uno, fíjese usted. En el versículo primero, en el versículo anterior, habla de los progenitores. Y ahí están incluidos los dos, el padre y la madre. Pero aquí en el versículo 2, al igual que cuando habla del varón, del hombre que debe dejar padre y madre para unirse a su esposa, aquí también involucra y menciona a los dos. Porque no vaya a ser que el hijo tenga alguna preferencia sobre uno en desmedro del otro. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el hijo debe honrar a tu padre y a tu madre. O sea, el padre que es tuyo y la madre que es tuya. Y fíjese que con esa expresión, a tu padre y a tu madre, está diciéndole que el padre y la madre le pertenecen a él, son parte de él. Es lo que Dios le ha dado, fíjese usted. Y entonces uno recibe al padre y uno recibe a la madre como de parte de Dios, lo que Dios me ha dado a mí. Ese es mi padre, esa es mi madre, es lo que Dios se ha dignado a darme a mí. A darme a mí, queridos hijos. Es para apreciar al padre y apreciar a la madre que tenemos. Porque es dado por Dios. Es dado por Dios. Y aquí otra vez el apóstol Pablo nos ayuda a contemplar a Dios y la obra de Dios. Es lo que Dios me dio. Es el padre y es la madre que Dios me ha dado. Pero respecto del hijo le dice que no solamente reconozca
el padre y la madre que Dios le ha dado, sino que le dice lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es honrar. Y esa palabra significa que uno tiene que valorar, tiene que apreciar, tiene que considerar. Fíjese que esa frase honrar era una frase que se usaba en el comercio para dar el peso adecuado, para darle el valor correcto. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que le demos el valor necesario, justo, que se merece tu padre y tu madre. Y entonces le está diciendo a los hijos, reconozcamos el valor que tiene tu padre y que tiene tu madre delante de ti, dados por Dios. Pero también, fíjese usted, que agrega que es el primer mandamiento o ordenanza o precepto o norma, como le queramos decir en cuanto a la traducción de esa palabra mandamiento, precepto, norma, ordenanza, con promesa. Y aquí es necesario aclarar algunas cosas porque algunos discuten por qué dice aquí que es el primer mandamiento con promesa, porque hablan en realidad del segundo mandamiento que también trae promesas. Y yo solamente voy a leer aquellas expresiones allá en el libro del Éxodo para que nos demos cuenta esas expresiones que algunos mencionan también como promesas. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Ese es el mandamiento. Y ahora va a decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones de eso? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Esa es la razón por la cual yo no tengo que hacer lo que ha dicho anteriormente. Pero ahora habla de las consecuencias. Y dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley dada por Dios a Moisés en el monte. Y aquí algunos dicen que estas son las primeras promesas que Dios expresa en este mandamiento. Y discuten sobre eso, si estas palabras son promesas o no. Pareciera ser que son advertencias, algunas advertencias negativas, que él es celoso, y algunas positivas, advertencias positivas, que dice que él va a actuar con misericordia al que considera esto y no lo hace. Pero aquí también podríamos pensar que al decir el primer mandamiento con promesas, en que pueda referirse predominantemente a algo esencial, a algo que es fundamental. Y fíjese que si eso uno lo considera así, esa palabra como primer, como algo de prioridad, como algo que es esencialmente, como algo que es fundamental, se da cuenta que en realidad es la base de la sociedad en cuanto a lo que el hijo tiene que hacer, honrar a su padre y a su madre, porque eso, ese actuar, ese considerar, ese apreciar al padre y a la madre, es esencial, es fundamental. Y es un mandamiento dado por Dios. Entonces, fíjese que lo esencial es que proviene de Dios y que trae consigo algo positivo, algo bueno. Entonces, fíjese que de alguna manera Dios, cuando dio los mandamientos y en forma específica este quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre, está colocando un aliciente en aquel hijo para que actúe de esa manera. Ahora, tengo que decir, hermanos, que el honrar al padre y a la madre, todo está unido al versículo 1, cuando dice, hijos, obedeced en el Señor. Esa honra, esa estimación es porque al Señor le agrada, es porque el Señor lo ha expresado y lo ha dicho así.
Entonces yo tengo que honrar, tengo que estimar, tengo que considerar, tengo que apreciar a mi padre y a mi madre, porque al Señor le agrada y porque es voluntad del Señor y es por mandato del Señor. Entonces yo obedezco al Señor valorando los padres que tengo. No los menosprecio, no los quiero cambiar. Quizás muchas veces como hijos no entendemos cómo ellos actúan. Y más adelante le va a decir cómo tienen que actuar. Y también el parámetro es el Señor. Por lo tanto, aquí todo gira en torno a la obediencia al Señor. Y no nos podemos salir de ese parámetro del Señor. Los padres no pueden mandar a los hijos a hacer cosas que no agradan al Señor. No lo pueden hacer. De la misma manera que el esposo y la esposa, no. Todo se enmarca en el Señor. Entonces dice el primer mandamiento con promesa. Entonces habla de un compromiso por parte de Dios. Estos mandamientos lo ha dado Dios a Moisés. Y Dios se compromete. Fíjese usted, Dios se compromete con los hijos que honran a su padre y a su madre. Es Dios comprometiéndose con ellos. Es un compromiso de Dios. Y ese es un tremendo aliciente para los hijos que honran a sus padres, a su padre y a su madre. Pero sigamos, dice versículo 3. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí cita el mandamiento. Y aunque el mandamiento dice allá en Éxodo 20, donde estaba leyendo anteriormente, fíjese que el mandamiento dice para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero aquí no coloca esa expresión el apóstol Pablo porque hace que este mandamiento perdure en el tiempo y no quede exclusivamente relegado al pueblo de Israel y a la tierra de la Palestina. Y entonces es un mandamiento no solamente para ellos o dado para ellos, sino que es un mandamiento general para todos los hijos a través de toda la humanidad, de toda la historia. Y es la palabra de Dios que tiene un alcance universal para toda la humanidad. Entonces dice, para que te vaya bien, para que lo que te suceda sea de bienestar, sea de provecho, sea beneficioso. Eso es lo que quiere decir la expresión para que te vaya bien. Recordemos, hermanos, que hay expresiones en la Biblia, como por ejemplo en Gálatas capítulo 6, que dice lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aquí si el hijo actúa obediente a Dios, honrando a su padre y a su madre, siendo obediente a sus padres como al Señor y dentro del marco de lo que el Señor estableció en su palabra, le va a ir bien. Todo lo que va a hacer en su vida va a ser provechoso, va a ser de beneficio para su vida, tanto en este mundo como en la porvenir. Pero además agrega y dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Y fíjese que eso habla de que un hijo que obedece al Señor, honrando a sus padres, obedeciendo a sus padres, honrando a su padre y a su madre, va a ser preservado, va a ser guardado de muchas cosas terribles que suceden en esta vida y donde de una manera muy objetiva nosotros nos damos cuenta cuando hay hijos desobedientes que no obedecen a sus padres, que no los honran, que no los estiman, sino que los menosprecian, donde a veces a esos hijos no les va muy bien y donde a veces terminan sus vidas tempranamente porque no quisieron escuchar a sus padres, no quisieron obedecer a sus padres, sino que pensaron ellos que ya ellos podían dirigir su vida sin tener en cuenta, sin considerar a esos padres que Dios le ha dado. Y terminan sus vidas así. En cambio dice, aquel que considera y aprecia lo que Dios ha hecho y lo que Dios me ha dado,
estos padres que Dios me dio y soy obediente a lo que el Señor expresa? No solamente en lo que haga va a ser provechoso, beneficioso para la vida del hijo, sino que va a prosperar con una vida seguramente tranquila y va a perdurar en ese estilo de vida tranquila y provechoso para la gloria del Señor. Bueno, y el versículo 4 habla de los padres. Pero quisiera hacer aquí un paréntesis para hablar un poco del Evangelio, y este versículo 4 lo vamos a dejar para otra ocasión. Hay un texto en la Biblia donde nuestro Dios habla de Jesucristo como el Hijo. Hay varios pasajes en realidad. Uno de ellos en el bautismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y ahí nuestro Dios se refiere al Señor Jesucristo como su Hijo amado, y es una expresión dicha por nuestro Dios y que se escuchó en ese momento del bautismo de Jesucristo, estando ahí en el Jordán por Juan, y que algunos pensaron que era un estruendo, que era un ruido de trueno, o a lo mejor unos ángeles hablaron, pero en realidad era la voz de Dios. Era la voz de Dios que se hizo escuchar y que los evangelistas la plasmaron en los evangelios diciendo: este es mi Hijo amado en quien mi corazón se agrada y en quien yo tengo un contentamiento pleno. A él, la humanidad entera, a él oí. Pero quiero llevarlos, queridos amigos, a considerar otra expresión que está en Hebreos capítulo 5, versículo 8, y dice así: y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió el costo de la obediencia. En nuestra Biblia dice obediencia, pero en realidad lo que aprendió Jesucristo como hijo fue el costo de obedecer. ¿Cuál fue el costo de obedecer? ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en obediencia plena a nuestro Padre Celestial? Bueno, el costo fue, querido amigo, dar su vida. El costo fue hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese que no solamente nuestro Salvador participa de una naturaleza de carne y sangre, y viene a este mundo a través de una obra divina en el vientre de María, su madre, y avisado a José, quien quería dejar a su prometida María, y el ángel se le aparece y le dice: no se te ocurra dejar a María tu mujer, porque lo que en ella hay es por obra del Espíritu de Dios. Entonces anda y júntate a tu mujer. Y José, en forma inmediata, despertando de aquel sueño, se levanta y va en forma inmediata a María y la recibe, pero no la tocó, dice, hasta que fue concebido aquel hijo que llevaba en su vientre, que es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo nace, y Jesucristo crece. Hemos leído que creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, y que todos quedaban sorprendidos cómo el Señor, siendo pequeño, 12 años, hacía preguntas y también contestaba, y quedaban asombrados con sus respuestas. Bueno, un día acude a Juan el Bautista, quien estaba bautizando, y se bautiza. Juan no quería, pero el Señor le dice: mira, conviene que lo hagamos así. Esto conviene por toda justicia que los hagamos así. Y es bautizado y se identifica con el pecador, se identifica con el mensaje llamado de arrepentimiento por los pecados del pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo se identifica con el pecador. Pero estando en la cruz, se identifica con el pecado de la humanidad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en su cuerpo sobre el madero,
Y ahí el Señor, fíjese usted, está aprendiendo el costo de la obediencia que él había asumido, estando en el huerto de Getsemaní, ora 3 veces al Padre, la misma oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final de esa tercera oración, el Señor es fortalecido por un ángel y se da cuenta que la voluntad de Dios la asume para sí y reconoce que Dios le va a preservar y le va a librar, no de la muerte, sino que de estar en todo ese proceso que implicaba la burla, dar su vida y el ser sepultado y ser levantado de entre los muertos. Y aparece victorioso. Y su victoria comienza desde ahí en el huerto de Getsemaní, aceptando, reconociendo y siendo fortalecido por Dios. Y todo ese proceso, el libro de Hebreos nos menciona y nos dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su respeto reverencial, de su temor reverente, de su respeto ante Dios y la voluntad de Dios. La muerte no le pudo retener. Era imposible que aquel santo ser viera corrupción. Y la muerte tuvo que entregar porque no tenía fuerzas para retener al santo Hijo de Dios. Pero Cristo entrega su vida por ti, amigo, y por mí. Da su vida y muere por tus pecados. Y muere para darte salvación. Y entregó su vida completa. Y el Señor es bajado del madero, muerto, por Ananías y Nicodemo. Llevan su cuerpo a aquella tumba nueva y es sepultado. Y al tercer día es resucitado. Y comienza a aparecer a los discípulos, a los que habían creído en él, a más de 500 hermanos a la vez, dice el apóstol Pablo ya en 1 Corintios. Y ahora estando vivo, te ofrece salvación. Pero él es un hijo que dio su vida, honrando a su padre, para salvarte a ti y a mí, que somos enemigos de Dios, o que éramos algunos enemigos de Dios, y que ahora quiere que seamos hijos de Dios. Una última escritura que dejo con ustedes, queridos amigos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo, una hija de Dios ahora, si tú creyeras en Cristo como tu Salvador personal. Que el Señor te ayude a considerar estas palabras y puedas depositar tu fe y tu confianza en Jesucristo como aquel que murió para salvarte de la condenación eterna. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos una vez más presentarnos delante de ti y reconocer la grandeza de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dio su vida por voluntad del Padre que le envió. Padre, reconocemos en tu Hijo aquella devoción absoluta al Padre, al punto de dar su vida por nosotros los perdidos. Padre bendito, queremos rogarte por aquellos que aún no han creído, para que puedan ser llevados a Cristo, para que puedan considerar al Salvador, quien dio su vida para rescatarlos de la condenación eterna. Y nosotros, los que ya hemos creído, podamos considerar a Cristo cual Hijo obediente al Padre y quien se sujetó en
toda su vida en devoción absoluta a Padre Celestial. Padre, queremos rogarte estas cosas, tu ayuda, tu fortalecimiento, que tú nos guardes y nos ayudes por lo que queda por delante, y dejamos todos agradecidos delante de ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.